Bienvenidos a La Personería TV. En esta emisión tendremos la segunda parte del informe situacional de los derechos humanos en Medellín para el periodo 2013. Hoy hablaremos de cómo está respondiendo la Personería de Medellín solicitudes e inquietudes ciudadanas en lo pertinente a la salud, al desplazamiento, la infancia y adolescencia, el adulto mayor y la discapacidad, entre otros temas. Veamos el siguiente informe introductorio. El informe anual que presenta la Personería de Medellín da a conocer la situación frente a la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos. Es así como se abarcan tres ejes fundamentales de los derechos humanos que permiten llamar la atención tanto de la ciudadanía como de los entes gubernamentales, con el fin de lograr mayor promoción, prevención y protección que propicien la convivencia pacífica y mejoren la calidad de vida en la ciudad, así como para generar una intervención contundente en lo relacionado con el conflicto armado como problemática transversal y causa directa de la vulneración de todos los derechos en este informe desarrollados. El trabajo de la personería nos parece muy importante, creo que da unos pasos demasiado contundentes en buscar la verdad, en buscar la justicia en muchos temas, pero nos queda faltando porque vemos un informe que habla de unas comunas en particular, pero hay que rescatar que hay muchas comunas aquí donde hay conflicto también, donde hay muertes, donde hay desapariciones que no se ven muy reflejadas en el informe. Me parece que hay que seguir haciendo un trabajo, acompañando mucho a la personería, pero también haciendo esos aportes desde el liderazgo en el tema de derechos humanos en las comunidades, decirle, ojo, que aquí está pasando otra cosa, que de pronto no la están visibilizando. Creo que ahí es donde tenemos como esa gran falencia. La ciudad de Medellín se constituye en una de las ciudades con mayor índice de vulneración de los derechos humanos. Este informe, más que una descripción y análisis de la problemática que vive actualmente la ciudad, se constituye en una herramienta a partir de la cual cada una de las dependencias que conforman la administración municipal deben visualizar en él una oportunidad de intervención, de protección y de mejoramiento, y se preocupen por establecer políticas claras que minimicen la vulneración relacionada, pues si Colombia es un Estado social de derecho, en materia de derechos humanos, el papel precisamente social se consolida en los fines del Estado, de quien el ciudadano demanda respeto y protección, ya que este es un fin primordial. 30 minutos para hablar con el personero de Medellín, el doctor Rodrigo Ardila, y también para hablar con el doctor Jesús Alberto Sánchez, personero delegado. El informe situacional sobre los derechos humanos en la ciudad de Medellín, doctor Rodrigo Ardila, y hay un tema con el que tenemos que comenzar, el tema de la salud, tan recurrente como inquietud y solicitud de los ciudadanos. Sí, Sergio, es un tema complejo no solamente en la ciudad de Medellín, sino a nivel nacional. Vemos el tema de la salud urgente, esa reforma a la salud. En la ciudad de Medellín hemos avanzado en este tema, avanzado en una reducción del número de tutelas en un 22.66%. Para el año 2013, la Personería de Medellín realizó 5.721 tutelas, comparados con el año 2012, donde realizamos 7.300 tutelas. Para una reducción de 1.669 tutelas menos en el tema de la salud, tema fundamental, tema constitucional, porque en el tema de la salud no solamente juega la salud, sino el derecho a la vida. Esto ha sido gracias a unas estrategias que venimos aplicando desde la Personería de Medellín con las diferentes EPS de la ciudad, donde hay unos compromisos, Personería de Medellín, EPS, en cuales no necesita en tutelas en medicamentos, en requerimientos quirúrgicos, en citas médicas, con exámenes con especialistas. Dentro de estas estrategias tenemos personal directamente de las EPS en las personerías de Medellín, haciendo el llamado de inmediato cuando se le vulnera ese derecho por la entrega de un medicamento que no requiere una tutela, Sergio. Estamos llenando los juzgados, primero. Segundo, le estamos quitando ese valor o ese derecho constitucional a las personas de tener que tutelar por un medicamento, por un procedimiento. Entonces es una reducción muy significativa que creo yo y con plena seguridad que estamos siendo ejemplo en el país, en Antioquia, en esas estrategias.
Otro tema, señor personero delegado, doctor Jesús Alberto Sánchez, es el tema de las víctimas del desplazamiento forzado. Y el informe así lo consagra y es bastante generoso en cuanto a observaciones. Cuéntenos y contémosle a los televidentes qué resultados y conclusiones tuvimos de ese aspecto. Bueno, ya nos adentramos a hablar del tercer eje, población vulnerable, que es el que comprende las víctimas del conflicto armado colombiano, especialmente las víctimas que se generan y que se han generado a lo largo de la historia en la ciudad de Medellín. Aquí, pues año tras año, y la Personería de Medellín ha sido quien ha puesto el dedo en la llaga, por decirlo así, llamando la atención de las autoridades a que se le preste toda la atención a ese fenómeno delictual, un fenómeno que es concebido a nivel internacional como un delito de lesa humanidad. El despojo, el tener que salir de su terruño, de su vivienda, por las amenazas directas, por un hecho victimizante, un homicidio, o simplemente por el miedo del entorno en que se convive, obliga a que muchas familias tengan que salir de su hábitat, de sus viviendas, y Medellín en el año 2013 pues no fue ajena, como lo fue en años anteriores, a esta situación. Hay que resaltar algo, frente a esos llamados que ha hecho la Personería de Medellín, pues las autoridades municipales, la fuerza pública han entendido y han atendido esos llamados, y efectivamente tenemos una reducción significativa en el número de casos reportados en la Personería municipal frente a lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado intraurbano. En el año 2012 tuvimos el registro de 2.546 declaraciones en la Personería municipal, específicamente en la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, y en el año 2013 ese número tuvo una disminución a 1.853 declaraciones. Esto es importante porque también rebaja el número de personas que se han visto forzados o forzadas a salir de sus territorios. En el 2012 fueron 9.946, en el 2013 fueron aproximadamente 6.045 personas que se registran como desplazadas dentro del territorio municipal. La personería que usted dirige, doctor Rodrigo Ardila, pues es integral y por supuesto que tutela y vigila el cumplimiento de los derechos de todos los habitantes de Medellín, pero yo he visto un especial acento, y así lo sentimos muchas personas que vivimos en Medellín, frente al tema carcelario. Hablemos de ese aspecto, el tema carcelario frente a este informe de la situación de los derechos humanos en el año 2013. Precisamente, Sergio, esta semana que tuvimos la oportunidad de reunirnos con el general del IMPEC a nivel nacional, donde nos decía que a nivel nacional había un 58% de hacinamiento de lo que nos compete de nuestra jurisdicción, Bellavista y Pedregal. Vemos que en vulneración de derechos humanos, una capacidad como es Bellavista de 2.424 internos, terminamos el año 2013 con 6.986 internos, 184% de superpoblación en Bellavista. En el patio de Pedregal, el patio de mujeres no presenta hacinamiento, el patio de hombres presenta un hacinamiento del 52%, pues tiene una capacidad para 1.229 personas, y para el año 2013 terminamos con 1.712 personas. En estos hacinamientos hay todo tipo de vulneración de derechos humanos. En el tema de salud, ¿qué decir el tema de salud? Que es un tema complejo, mucho más para las personas que están recluidas, que no tienen la libertad de buscar otros sitios, ya sea médicos diferentes, particulares o centros hospitalarios. Se tienen que resignar a la incompetencia y pasividad de Caprecón, donde no tiene los médicos suficientes, no tiene el stock de medicamentos en las farmacias para atender cualquier actividad que allí se presente. Con esto vemos esa gran vulneración de derechos humanos, a pesar que en el pabellón número 5, fue en el año 2013, donde tenemos que evacuar por una visita técnica que hizo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del IMPEC, el pabellón 5, 1.424 personas hacen la recomendación de que sean evacuados por un peligro eminente, un peligro de colapsar este patio, y que la Personería de Medellín lideró ese traslado y que el IMPEC lo viene realizando precisamente para la protección de derechos humanos a estos internos.
Hay otro tema para que terminemos este primer bloque y es el que tiene que ver con los indígenas y afros. Son minorías, pero que desafortunadamente la población indígena y la población afro, las condiciones en que llegan a la ciudad es precisamente por el conflicto armado colombiano que se vive en regiones del departamento de Antioquia y en regiones de otros departamentos del país. Aquí hay un número aproximado de 5.500 indígenas de diferentes comunidades, sobre todo de la comunidad Embera, Emberacatíos y Emberachamí, pero también hay sinúes y hay ingas, que son comunidades que se asientan en el Urabá antioqueño, en el Urabá chocuano, en el occidente del departamento y en el sur del país. Han llegado acá huyéndole a la violencia y desafortunadamente se encuentran con esta mole de cemento que no les ofrece las garantías para el restablecimiento de sus derechos, sino que antes al contrario. Vemos los casos de los indígenas en las calles, las mujeres indígenas mendigando. El año 2013 lo terminamos con un desplazamiento masivo de una comunidad, de una familia afrodescendiente, una familia muy grande, una familia de aproximadamente 13 núcleos familiares, casi 50 personas, que tuvieron que verse desplazadas de la Comuna 13 por el homicidio de su padre, el abuelo, el pater familia, que frente a las amenazas que venía recibiendo integrantes de esa familia, se enfrentó a los actores armados y finalmente lo asesinan. Y obliga a que esta comunidad salga, y una de las razones que ellos explican, exponen cuando declaran ese desplazamiento es que era por su condición de negros, de afrodescendientes. Entonces es preocupante la situación de tanto de la población indígena como de la población afro en el municipio de Medellín. Doctor Jesús Alberto Sánchez, doctor Rodrigo Ardila, vamos a hacer una pausa y a los televidentes les decimos que cuando regresemos hablaremos de niñez y adolescencia, el tema de mujeres y el tema de diversidad sexual. Estamos en La Personería TV, ya regresamos. En la ciudad de Medellín se presenta un aumento acelerado de las violaciones de derechos a la infancia y la adolescencia, a raíz de la conflictividad armada y la anulación del esquema de corresponsabilidad, Estado, familia, sociedad, que se materializa en el incremento de la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la explotación sexual y laboral infantil, el reclutamiento forzado, las amenazas, el desplazamiento, el embarazo adolescente muchas veces por incesto, los homicidios y delitos electrónicos que afectan sus derechos y su seguridad personal fuera de las instituciones educativas. La administración viene realizando su trabajo, que en los últimos años ha avanzado en programas sociales. La policía ha realizado operativos contundentes y la fiscalía ha logrado iniciar procesos y sindicado personas. Pero también es verdad que en este momento hay que buscarle salidas a la problemática que vive Medellín, de manera articulada y conjunta, con enfoque transversal, que no repita acciones, que trabaje por una atención integral urgente, inmediata y eficaz, que minimice hasta eliminar los impactos de la violencia generalizada hacia los niños y los adolescentes. Estamos de regreso. El anterior informe hacía alusión a infancia y adolescencia, señor personero, doctor Rodrigo Ardila. Infancia y adolescencia contenida dentro del informe situacional de derechos humanos en Medellín. Podemos observar o visibilizar en el informe que presentamos que por presuntas desapariciones de niños, niñas y adolescentes se presentaron para el año 2013 221 presuntas desapariciones. Para el año 2012 se presentaron 214 presuntas desapariciones, con un incremento aproximadamente del 2%. Pero no solamente es en el tema de desapariciones, sino en las comunas que se está dando, como es la Comuna 1, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 10 y la 13. Es un delito de lesa humanidad. Igualmente en el tema de homicidios,
no se queda ajeno la problemática o la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Miramos no solamente ha sido los homicidios, las presuntas desapariciones, sino que esto implica otro tipo de delitos, Sergio, como es el abuso sexual, como es el maltrato infantil, como es el abuso o la explotación laboral, la falta de enviarlos a las instituciones educativas. En fin, a los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín los rodea una gran vulneración de derechos humanos y es el llamado que he hecho pues a las autoridades competentes para trabajar sobre estas vulneraciones. Hablemos del tema de mujeres, doctor Jesús Alberto Sánchez. ¿Cómo quedó consagrado este tema dentro del informe? Bueno, ese es un tema bastante llamativo, la situación de vulneración de los derechos de las mujeres. Un tema que pues, es el que marca el indicador, pero es el resultado de otra serie de violencias, como lo es el feminicidio, la muerte violenta de mujeres en razón de su condición de mujer, en razón del género. Aquí el informe hace un análisis precisamente porque en el año 2013 hubo una reducción en el número de homicidios e igualmente en el número de asesinatos de mujeres, pero la violencia contra la mujer, lo que hemos denominado como el feminicidio, aumentó. Pasamos de 88 muertes violentas en el 2012 a 69 muertes violentas en el 2013, pero el número de feminicidios, de muertes violencias por la condición de ser mujer, aumentó a 41 casos que reporta el Consejo de Seguridad y Convivencia de las Mujeres. El tema de diversidad sexual es otro de los aspectos que incluye el informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín. Doctor Rodrigo Ardila, ¿qué tenemos que decir al respecto? Sergio, sí, se sigue presentando vulneración de derechos y discriminación a la población LGTBI, discriminación en todos los sentidos, discriminación en el tema de la salud. Vemos como 3 quejas llegaron a la personería por discriminación al género, por discriminación por pertenecer a la población LGTBI, discriminación en el tema laboral, en el tema de trabajo, como en pleno siglo XXI muchas empresas, muchas instituciones hacen un rechazo al derecho al trabajo, a la población, que es preocupante. Igual discriminación en el tema de la educación. Hemos encontrado también denuncias donde en el tema de la educación son discriminadas la población LGTBI. Muy bien, personero. Yo les propongo que hagamos nuestra segunda pausa de mensajes institucionales y al regreso abordemos los temas de adulto mayor, discapacidad y situación de personas en la calle. Estamos en La Personería TV, ya regresamos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el adulto mayor es aquella persona mayor de 65 años. Asimismo, esta organización considera que el envejecimiento de la población en el mundo puede pensarse como un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero a su vez se constituye en un reto para la sociedad que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su inclusión social. En la ciudad de Medellín, cabe anotar que el acceso a la seguridad social es un derecho fundamental y el hecho de que las personas mayores no tengan una pensión es un factor de riesgo para el abandono o expulsión familiar. Por el contrario, tener ingresos económicos personales le permiten decidir sobre la pertinencia, el uso de estos recursos y asumir un rol activo en la familia. Esa nota anterior que ustedes estaban viendo hacía alusión a las personas mayores. Estamos en La Personería TV. Doctor Jesús Alberto, precisamente este tema, ¿cómo lo consagra el informe presentado? El informe avanza en ese tema de
población vulnerable y trata el capítulo de las personas mayores de 60 años, hombres y mujeres. Identificamos que hay un gran número de mujeres en esa población. Y bueno, los casos que detectamos el año pasado de vulneración de derechos, sobre todo lo que tiene que ver con el abandono familiar. Muchos casos donde las familias ya dejan a un lado a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, los dejan abandonados en los hogares geriátricos o en los mismos centros de salud, en los hospitales. Recibimos varios casos donde ingresan por una atención, les dan de alta y no van los familiares a reclamarlos. Entonces, esa situación y otras más se evidencian en el informe de derechos humanos sobre la situación de las personas mayores. Viene a continuación el tema de la discapacidad y las personas con dificultades para la movilidad, por ejemplo. Doctor Rodrigo Ardila, ¿qué caso tenemos, qué aspectos analizamos en este informe sobre la situación de los derechos humanos? Sergio, lo que analizamos en el informe es que las personas con discapacidad, no hay un censo que nos pueda decir cuántas personas con discapacidad hay realmente en la ciudad de Medellín. El censo que tenemos es del año 2011, donde nos dice que el 8.9% de las personas con discapacidad del total de la población de la ciudad de Medellín. Es ese llamado que he hecho a las autoridades competentes de hacer un censo, de tomar las estadísticas, de saber cuántas personas con discapacidad. Vemos una gran dificultad en el tema de educación. En el tema de educación, donde tenemos un alto porcentaje de estudiantes con discapacidad, donde no tenemos unos docentes capacitados y preparados para estas personas con discapacidad. Y así vemos la dificultad en el tema de accesibilidad en los transportes, en el metro, en cualquier otro transporte articulado o no en la ciudad. Vemos esta gran problemática, Sergio, en las personas con discapacidad. Hay otro tema y es el de la situación de calle. ¿Qué tenemos para decirle a todos los televidentes en ese aspecto? Sergio, en este tema he hecho un llamado a la administración municipal, que no ha sido suficiente las medidas en políticas públicas para las personas en situación de calle. Preocupa el aumento de cada día de personas en situación de calle en la ciudad, generando una gran problemática. Primero, la vulneración de la condición humana de estas personas, el restablecimiento de los derechos de las personas en situación de calles para no vulnerar ese derecho. Entonces es el llamado que la administración municipal tenga las herramientas efectivas para tratar el tema en situación de calle. Vemos igualmente que este problema de situación de calle genera varios trastornos. Primero, percepción de inseguridad en la ciudad. Segundo, ocupando el espacio público. Tercero, corriendo en riesgo las mismas personas en situación de calles en las vías principales de la ciudad, como vemos en la autopista, que están prácticamente allí, donde es una vía rápida y estas personas en situación de calle la cruzan sin tomar ningún tipo de precaución. Entonces es en protección a los derechos fundamentales, al derecho a la vida, que la administración municipal tiene que trabajar. A nuestros invitados, muchas gracias, señor personero, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Doctor Jesús Alberto Sánchez, personero delegado, igualmente muchas gracias por su presencia. A los televidentes, muchas gracias por sintonizarnos. Esta es La Personería TV. Estuvimos haciendo alusión al informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín para el periodo 2013. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Bienvenidos a La Personería TV. En esta emisión tendremos la segunda parte del informe situacional de los derechos humanos en Medellín para el periodo 2013. Hoy hablaremos de cómo está respondiendo la Personería de Medellín solicitudes e inquietudes ciudadanas en lo pertinente a la salud, al desplazamiento, la infancia y adolescencia, el adulto mayor y la discapacidad, entre otros temas. Veamos el siguiente informe introductorio. El informe anual que presenta la Personería de Medellín da a conocer la situación frente a la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos. Es así como se abarcan tres ejes fundamentales de los derechos humanos que permiten llamar la atención tanto de la ciudadanía como de los entes gubernamentales, con el fin de lograr mayor promoción, prevención y protección que propicien la convivencia pacífica y mejoren la calidad de vida en la ciudad, así como para generar una intervención contundente en lo relacionado con el conflicto armado como problemática transversal y causa directa de la vulneración de todos los derechos en este informe desarrollados. El trabajo de la personería nos parece muy importante, creo que da unos pasos demasiado contundentes en buscar la verdad, en buscar la justicia en muchos temas, pero nos queda faltando porque vemos un informe que habla de unas comunas en particular, pero hay que rescatar que hay muchas comunas aquí donde hay conflicto también, donde hay muertes, donde hay desapariciones que no se ven muy reflejadas en el informe. Me parece que hay que seguir haciendo un trabajo, acompañando mucho a la personería, pero también haciendo esos aportes desde liderazgo en el tema de derechos humanos en las comunidades, decirle, ojo, que aquí está pasando otra cosa, que de pronto no la están visibilizando. Creo que ahí es donde tenemos como esa gran falencia. La ciudad de Medellín se constituye en una de las ciudades con mayor índice de vulneración de los derechos humanos. Este informe, más que una descripción y análisis de la problemática que vive actualmente la ciudad, se constituye en una herramienta a partir de la cual cada una de las dependencias que conforman la administración municipal deben visualizar en él una oportunidad de intervención, de protección y de mejoramiento, y se preocupen por establecer políticas claras que minimicen la vulneración relacionada, pues si Colombia es un Estado social,